Salud en directo a América de France 24 y me acompaña en el estudio Mar Romero Sala. Mar, bienvenida, buena mañana de jueves y vamos a repasar las cifras de vacunación en Colombia, vacunación contra el COVID-19 porque como sabemos la pandemia no termina, esta vez centrándonos en algunos grupos más vulnerables. Buenos días, Raúl. Así es un informe que se publicó la Universidad Nacional de Colombia, también con Oxfam, Médicos del Mundo, entre otros, y que repasan hasta julio de 2022 cómo había avanzado la vacunación contra el COVID-19, por ejemplo, en poblaciones como la población indígena y la población afro. Vamos a repasar primero que todo las cifras, ¿no? Vemos este mapa, el único lugar donde se superan el 70% de vacunación contra el COVID-19 es Bogotá, otro departamento también central como Boyacá en este caso, pero en cambio vemos que departamentos que pues aquí en Colombia sabemos que tradicionalmente son de población afro, de población indígena, estamos hablando del Chocó, por ejemplo, pero también de Bichada, Guainía, Baupés, las tasas de vacunación son mucho más bajas, con la excepción del Amazonas, donde se hizo una campaña muy intensa por todas las conexiones que tenía con Brasil y porque también fue uno de los lugares más golpeados por el COVID-19 al inicio de la pandemia, ¿no? Eso tiene consecuencias. Vamos a repasar las tasas de mortalidad por grupo poblacional también por COVID-19 en Colombia. Vemos que la tasa general es de un 2,54%, tanto en el caso de la población indígena como de la población afro supera el 3%. No se puede atribuir únicamente a la falta de vacuna y otros factores que influyen, pero definitivamente nos da indicadores de que hay una necesidad no atendida entre estas poblaciones. Mar, ¿cuáles son los motivos que explican esta desigualdad de la vacunación contra la pandemia? Pues el informe apunta a varias causas. Primero hay un tema de acceso geográfico y de infraestructura vial o de transporte para llegar a estos territorios, que es bien compleja. También una falta de reconocimiento, digamos, del Estado, precisamente porque no existen esos lugares. No hay infraestructuras, por ejemplo, de salud pública que garanticen los derechos de las poblaciones que viven en estas zonas más apartadas, o también en algunos casos por casos de conflicto armado, por ejemplo, donde las autoridades pues no es el Estado, sino son otras. Además, también muchas de estas poblaciones basan su existir en una cosmovisión muy distinta, en una medicina tradicional, y la desconfianza del Estado también hace que desconfíen pues, de todo lo que es una medicina que no es la que ellas conocen. Precisamente un equipo de France 24 fue a entrevistar los autores del estudio para apuntar algunas soluciones a esto. Entonces el sistema tiene que adaptarse a las necesidades de las comunidades y no al revés, no que las comunidades se adapten al sistema. Entonces sí creo que hay que hacer un esfuerzo grande para que el sistema llegue a estos territorios, reconozca su cosmovisión, reconozcan su idiosincrasia, valoren la medicina ancestral y logren generar una confianza que facilite que las personas accedan a los servicios de salud, no solo la vacuna del COVID, sino la demás oferta que el sistema debe garantizarles para que tengan el goce efectivo de su derecho a la salud. También nos hablaban de diferencias y de soluciones más a gran escala, como por ejemplo con el tema de las patentes, y de hacer mención también a quienes entrevistaron a estas personas fueron Marina Sardiña, compañera también de salud, y la camarógrafa Juanita González. Escuchemos. Mientras la mayoría de la población del planeta cayó en pobreza y en pobreza extrema, un pequeño grupo se hizo millonaria a costas de la atención y de la vacunación del COVID. Entonces, esa es una de nuestras apuestas, es lograr esa liberación, lograr que haya la posibilidad de transferencia de conocimientos, de tecnología, y que se pueda producir desde el sur global a un menor costo y de buena calidad la vacunación. Bueno, Mara, cambiamos de tema porque desde Barcelona, su tierra, llegan buenas noticias en la lucha contra el cáncer. Sí, una noticia que además también me hace especial ilusión anunciar, claro, precisamente por eso, ¿no? Es un nuevo fármaco que hay, que se está estudiando contra el cáncer. Había dado ya muy buenos resultados en febrero de este año, lo habíamos anunciado. De hecho, tuvimos a una de las desarrolladoras aquí entrevistada en Salud de France 24. Había dado muy buenos resultados en cáncer metastásico, de mama particularmente, en laboratorios y en animales. Ahora estamos en un estudio fase 1 ya en humanos. Se llama el fármaco Omomic, desarrollado por el Instituto de Oncología del Hospital Vall d'Hebron. Son 22 pacientes que han estado recibiendo este tratamiento a lo largo de varios meses. En uno de los grupos de estos pacientes, 12 de ellos, particularmente 8, se les estabilizaron sus tumores además de varios tipos de cáncer, no era cáncer de mama particularmente. Es decir, que dejaron de crecer después de 9 semanas de tratamientos, y además los
los efectos secundarios, que muchos tratamientos contra el cáncer sabemos que son muy agresivos, fueron relativamente leves, ¿no? Estamos hablando, por ejemplo, de náuseas, vómitos, de una bajada de tensión después de la inoculación del fármaco. Entonces, bueno, digamos que en este sentido todavía son resultados preliminares, pero son buenas noticias. ¿Y qué debería pasar para que este tratamiento llegue al público? El camino es largo, no vamos a decir que no, al menos faltan 2 fases más de estudio que deben durar además varios meses, en el que se va ampliando cada vez más el grupo de pacientes que reciben el tratamiento. Podría ser, por ejemplo, hasta 2027 más o menos, que realmente llegue a los pacientes y se use ampliamente, ¿no? Eso no quita que sean buenas noticias. Es el primer fármaco que logra inhibir una proteína llamada MYC, de ahí viene el nombre MYC. Es una proteína que permite en muchísimos tipos de cáncer pues que las células cancerosas se nutran, se dividan y migren a otras partes del cuerpo, es decir, hagan metástasis, ¿no? Además, pues este tiempo que puede faltar por recorrer es poco en comparación con el tiempo que llevan los científicos trabajando en esto. Recordamos esa entrevista que nos daba una de sus desarrolladoras en febrero, nos decía que llevaba 20 años estudiando este tipo de tratamiento, así que bueno, estamos en el último tramo. Bueno, una buena noticia para cerrar este segmento de salud del día de hoy, Mar. Muchísimas gracias. Mañana, por supuesto, más Salud en Directo América. Nos vemos mañana.